Bien, ya saben, estamos en la semana 22. Igual, para matemáticas funciona exactamente igual. Vamos a subir nuestros PDFs con nuestros documentos y las evidencias de que estamos trabajando en línea, ¿sale? Así que, pues nada, el tema del día de hoy es razones trigonométricas. Para tener eh, una idea amplia de qué es lo que vamos a estar viendo en este tema, recuerdan que según el teorema de Pitágoras podíamos calcular la distancia de uno de los lados del triángulo rectángulo basados en conocer los otros dos. Lo que vamos a calcular ahora es calcular la mayoría de los lados del triángulo conociendo uno de sus lados y el ángulo que éste tenga, ¿sale? Es un poco más genial que el anterior. Antes de empezar de lleno con lo que son las razones trigonométricas, debemos de saber identificar los elementos de este. Para ello, todos los triángulos que dibuje a partir de ahora son triángulos rectángulos, ¿sale? Así que para que no vayas a poner otro tipo de triángulo, aunque se vea chueco en el mío. Este es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo quedamos que tenía lo que es la hipotenusa, que era el lado más largo, y tenía sus dos catetos, ¿sale? Cada uno de estos catetos tiene un nombre en específico. Recuerden que identificamos a la hipotenusa también porque es la que quedaba contrario al ángulo de 90 grados. ¿Sale? El lado contrario es este, entonces esa es la hipotenusa. El triángulo puede estar en cualquier dirección. Ahí está. ¿Sale? Entonces, este es el ángulo de 90 grados, que es el ángulo que queda recto acá. Entonces, el lado contrario es este, entonces, por ende, este sería la hipotenusa. Puede estar el triángulo en cualquier forma, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, en la forma en la que sea, al revés, girado, volteado, etcétera. Y siempre va a tener un ángulo de 90 grados y el lado contrario será, o la línea, toda la línea será lo que es la hipotenusa, ¿sale? Así que, dicho esto, continuamos. Resulta que cada cateto tiene un nombre en específico. Se le identifica como cateto opuesto y cateto adyacente. Solo que para identificar estos dos catetos necesitamos trabajar con un ángulo en específico que no sea el ángulo recto. Por ejemplo, tengo este triángulo rectángulo, ya sé cuál es la hipotenusa, que sería este, pero para identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente, debo identificar algún otro ángulo. Por ejemplo, si trabajo sobre este ángulo que estoy dibujando acá, el de anaranjado, si trabajo sobre ese ángulo, ya puedo identificar lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto los voy a identificar con las iniciales CO. Entonces, el cateto opuesto es el que está al lado contrario del ángulo sobre el cual estoy trabajando. Este es el que estoy trabajando, entonces el contrario es este. Toda esa línea será mi cateto opuesto. Por ende, el siguiente quedaría este como cateto adyacente y este será mi hipotenusa, ¿sale? Entonces, cateto opuesto es el que está contrario al ángulo sobre el cual estoy trabajando y cateto adyacente será el que está junto al ángulo del que estoy trabajando. Esto va a cambiar en relación a sobre qué ángulo trabajo. Por ejemplo, tengo un ángulo similar, un triángulo, perdón, similar al que está arriba. Ahora voy a trabajar con
Vamos a ponerlo de otro color. Con este ángulo. Ya sé que la hipotenusa es este, ¿sale? Que es el lado más largo. Ahora, si voy a trabajar sobre este, el que está contrario a sería este y este ahora sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. ¿Sale? Va a depender entonces de qué ángulo estés trabajando para poder identificar cuál es tu cateto opuesto y cuál es tu cateto adyacente. ¿Sale? Así que, bien, te voy a dejar una pequeña actividad acerca de esto para que identifiques si es cateto opuesto, su cateto opuesto, su cateto adyacente y su hipotenusa. ¿Sale? Los voy a dibujar de colores distintos. Cada triángulo es uno diferente. Quedó choco. Este es el primero y este es el ángulo sobre el cual vas a trabajar. ¿Vale? Identifica cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Segundo, asegúrate de dibujar triángulos rectángulos, es decir, con un ángulo de 90 grados. Lo dejaré así. Este es el ángulo sobre el cual vas a trabajar. Identifica cateto opuesto, cateto adyacente. El siguiente, este, trabajará sobre ese ángulo. Y por último, este, y trabajarás sobre este ángulo. ¿Sale? Identifícame cateto opuesto, vas a escribir su nombre, hipotenusa, si este es que cateto y este es que cateto. ¿Vale? Así que esas son tu pequeña actividad. Pausas el video mientras yo continúo. Bien. Resulta que para calcular cada una de las funciones trigonométricas o razones tenemos ciertas frases o ciertas formas para ello. Primero debemos saber que este es el símbolo, este nada más, este, como tipo pececito, es el símbolo que vamos a utilizar para hacer referencia que estamos hablando de un ángulo. Así que, por ejemplo, si yo pongo esto, sería ángulo de 45 grados. ¿Vale? Ese es el símbolo para ángulo. Ahora, tenemos 6 funciones trigonométricas que vamos a utilizar para calcular las medidas correspondientes a cada uno de ellos, ¿vale? A cada parte del triángulo. Las vamos a aprender de la siguiente manera. Primero es seno de tal ángulo, el ángulo X, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Te voy a poner los nombres acá arriba. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sale? ¿Qué significa cada uno de estos? Pues si yo tengo un triángulo, tengo que utilizar uno de estos en específico. Por ejemplo, si tengo aquí, tengo el grado y tengo la medida de este,
debo utilizar uno de estos específico para poder calcular la medida que me haga falta, ¿sale? Para eso sirven. Y por ello tienen un nombre específico cada uno. Vamos a aprender a diferenciar y aprender a saber cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro, ¿sale? Cada una de estas funciones requieren dos elementos. Para que te lo aprendas de manera más fácil, requiere dos elementos, principalmente una división. Para que te lo aprendas, te recomiendo coca, 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 hip, que significa cateto opuesto, este significa cateto adyacente, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y de regreso, lo mismo, coca, coca, hip. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener el seno de un triángulo rectángulo, vas a necesitar dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta es una fórmula individual. Esta es otra. Esta es otra. Y así sucesivamente. ¿Sale? Te las estoy dando para que te las aprendas más rápido. Todas juntas. Coca, coca. Y coca, coca, hip, hip. Y de regreso, de aquí hacia allá. Coca, coca, hip, hip. ¿Sale? Es una forma específica, una forma fácil, creo yo, de aprenderte las razones trigonométricas. Ahora, ¿cómo va a funcionar? En un triángulo rectángulo, queda chueco. Ahí está. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser la letra C, ¿sale? El cateto opuesto siempre va a ser la letra B y el cateto adyacente siempre será la letra A, ¿sale? Entonces, necesito saber sobre qué ángulo estoy trabajando para poder identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Sobre el que voy a trabajar será este. Entonces, quedamos que para cateto opuesto será B y para cateto adyacente será A. Cateto opuesto de este es acá, entonces queda ese. ¿Sale? Eso ya lo debes identificar tú solito. ¿Sale? Ese es el ejercicio anterior que hicimos. Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Quedamos que seno de algún ángulo, en este caso de este, lo vamos a identificar con la fórmula cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que vas a hacer es única y exclusivamente sustituir las letras conforme te lo están indicando acá. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ah, pues es la letra B en este caso. B. ¿Cuál es la hipotenusa? Quedamos que es la letra C. Entonces, el seno de este ángulo va a ser B entre C. Ahorita lo estamos trabajando con letras, pero ya en los ejercicios posteriores lo vamos a trabajar con ángulos y con números específicos, ¿sale? Esto es solamente para que te vayas familiarizando con las formas en las cuales se establecen estos elementos, ¿sale? Entonces, el seno de este triángulo se va a calcular dividiendo B entre C. El siguiente quedaría coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo me voy al triángulo que estoy trabajando, sería entonces cateto adyacente es A sobre
la hipotenusa, que sería C. ¿Vale? El siguiente lo vas a hacer tú solito. Lo siguiente es 4, que sería tangente, cotangente, secante y cosecante. Se le colocas tangente del ángulo, se calcula con cateto opuesto sobre cateto adyacente y colocas las letras que correspondan, ¿sale? Así con todas las demás. ¿Tú tienes alguna duda? Mándame mensaje y las resolvemos, ¿vale? Así que esas serán tus actividades. Nos leemos por WhatsApp.